Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan en la charla de hoy Fernando Dávila y Javier Díaz. Hoy el tema que vamos a tratar es la fotografía con focal fija o con zoom. Doy paso al compañero que quiera lanzarse al ruedo. Muy bien, pues por edad me toca. Vamos a ver, el día de hoy es obviamente una charla ligera. Espero no llegar a las manos con nadie, porque es un tema de con cebolla o sin cebolla, como la tortilla, es un tema de Sporting o Racing. Quiero decir que aquí no hay nada blanco ni nada negro. Entre el blanco y el negro hay una gama de tonos impresionante y cada uno arrima el ascua a su sardina. Bien, dicho esto, para empezar, voy a exponer un poco por encima las ventajas que tiene el zoom y las ventajas que tiene la óptica fija. Y a partir de ahí comenzamos el debate, si os parece. Empezamos pues por el zoom, porque lo tengo por ese orden. Adelante. En primer lugar, la comodidad. Obviamente un zoom puedes variar el encuadre sin más que mover la rueda de la lente. Es decir, no tienes que moverte para variar el encuadre. Simplemente tienes que accionar el objetivo para que su focal sea más larga o más corta. Punto. Ese sería el primer punto. El segundo punto, la ligereza. A ver, no estoy diciendo que un zoom sea más ligero que un 50 milímetros fijo, por poner un ejemplo, pero un zoom 18-55 es más ligero que un 18, un 20, un 24 y un 50 juntos. Ahí estamos de acuerdo. Igual al anterior, ligado al anterior, es más económico un zoom que 5 focales fijas. ¿Vale? Independientemente de que luego veremos que las focales fijas son más baratas. El cuarto punto, o sea, sería comodidad, ligereza, economía. El cuarto punto sería seguridad. A ver, hoy no hay ningún problema porque las nuevas cámaras, cuando vas a cambiar el objetivo, te tapan el sensor. Lo digo en la A7 IV, por ejemplo, que la he visto el otro día, y cuando vas a cambiar el sensor tiene una palanca que automáticamente despliega una especie de cortinillas de plástico que tapan el sensor y evitan que entre porquería, polvo, etc. Eso lo estábamos reclamando los usuarios de Sony desde hace mucho tiempo y por fin lo han implementado en la 7.4. En segundo, o sea, la seguridad es, al no tener que cambiar de óptica porque estamos en un zoom, pues no exponemos el sensor, no maltratamos la bayoneta, que yo en mi Sony A700 creo que tuve que cambiar la bayoneta, con lo cual, por tanto cambio de lentes. Bien. El otro punto es la calidad, siempre a cambio de mucho más dinero que un objetivo fijo. No nos engañemos, no porque sea fijo tiene más calidad. No, la calidad hay que pagarla. Hay objetivos zoom que tienen una calidad impresionante. Los de la gama G de Sony, por poner un ejemplo, o los de la gama Art de Sigma, son zooms que no tienen nada que envidiar a una óptica fija. Ahora sí, estamos hablando de pasta, de dinero. Y por último, además de la comodidad, está la versatilidad, el rango focal. Es decir, tienes en un solo objetivo una posibilidad mucho más amplia, por ejemplo, para la fotografía de viaje, para la fotografía callejera. Si tú ves una escena que te está pidiendo, por poner un ejemplo, un 80 milímetros y tienes un 18-135 puesto, simplemente tienes que girar el barril del enfoque. Ya está, se acabó. No tienes que hacer más. Sin embargo, si estuvieras con ópticas fijas, tendrías que estar cambiando de óptica. Entonces puede que en ese momento hayas perdido la foto. Bien, eso en cuanto a las ventajas del zoom. Vamos ahora con las ventajas de la óptica fija. Aunque parezca que tiene más, en realidad están muy equiparados. En primer lugar, la luminosidad, aunque eso es un poco relativo hoy por hoy, porque desde que sacaron Tamron, sacó el 35, ¿cómo es? 35-150 f2 2,8,
eso de la luminosidad de las ópticas zoom frente a las ópticas fijas viene siendo un poco una especie de mito antiguo, aunque sí es verdad que no consiguen una luminosidad, por ejemplo, de un 1,4 en todo el rango focal en una sola óptica, ¿vale? En eso estamos de acuerdo. ¿Qué conseguimos con la luminosidad? Pues que el bokeh o el desenfoque del fondo sea mucho más fotográfico y mucho más llamativo que en un zoom. El segundo punto a favor de la óptica fija es el menor peso. Eso es relativo, porque si quieres una óptica fija de mucha calidad y con un número F muy bajo, te va a pesar bastante más que un zoom. Bien, eso es un tema relativo. La creatividad, ese es digamos que el punto más a favor de las ópticas fijas. Con la óptica fija te tienes que mover, el zoom son tus piernas. Entonces, los objetivos zoom nos hacen más vagos. Los objetivos de óptica fija nos hacen más creativos. Cuarto punto a favor, la resistencia. Tiene menos elementos. Si tú vas a la composición de una lente fija, tiene muchos menos elementos y muchos menos grupos de lentes porque no tiene que corregir pues aberraciones, deformidades, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene más resistencia y más calidad. Y, por supuesto, más nitidez con menos elementos. Por eso, digamos que la relación calidad-precio es inmejorable, que esa sería otra cualidad a tener en cuenta de la óptica fija. A ver, siempre es bastante relativo, porque las comparaciones son odiosas. Hay fijos muchísimo más caros que zooms. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta más o menos las mismas características, va a ser mucho más barato un fijo luminoso que un zoom normal. Y por último, la discreción. Si bien eso es un poco relativo, porque dependiendo con qué tipo de cámara nos movamos, si es una full frame o es una APS-C o es una micro 4 tercios, lo de la discreción es bastante relativo, porque con micro 4 tercios incluso los zooms son pequeñitos. Y la última que tendríamos para añadir sería la rapidez de enfoque. Eso hoy es muy, muy, muy relativo, porque con los nuevos equipos y los nuevos sensores y las nuevas maquinarias que tienen en su software para acelerar este tipo de enfoque a los ojos en movimiento, etcétera, etcétera, eso es bastante relativo. Antes sí, cuando solo había DSLRs, la rapidez del enfoque de un objetivo fijo era mucho mayor que la de un objetivo zoom. En fin, eso en cuanto a las ventajas de unos y de otros. Ahora yo creo que sería cuestión de comenzar lo que viene siendo el debate. Yo voy a empezar diciendo que a mí me parece mucho más versátil, sin más, sin añadir más adjetivos, mucho más versátil un zoom. De hecho, el otro día comentábamos sotoboche entre nosotros tres que yo me voy a ir ahora a un viaje y voy a llevar 3 ópticas, el 12-24, el 24-70 y el 70-300, para tener todo ese rango de focales en ópticas fijas sin necesidad de pararnos en cada uno de ellos. Tendría que tener, pues yo qué sé, un 15 milímetros o 14 milímetros, un 20, un 24, un 28, un 50, un 85, un 135, un 200 y un 300. Estamos hablando de 10 ópticas. Ahí lo dejo. Que intervenga el siguiente. Ese soy yo. Adelante, Fernando, adelante. Pues bien, ¿qué más puedo añadir al análisis tan sesudo y tan profundo que ha hecho nuestro compañero Javier? Bueno, primeramente un comparativo igual, hecho desde mi perspectiva. Y en esto yo puedo recalcar y subrayar que las diferencias entre los objetivos de focal fija y los zooms están tan equilibrados y tan compensados la una con la otra que en realidad no hay una respuesta estándar de qué es mejor, el fijo o el zoom, sino que depende del tipo de fotografía que tú vayas a hacer y del gusto, de la forma como tengas de fotografiar y de entender la fotografía. Primeramente, el tamaño,
la focal fija es mucho más pequeña y más compacta, más discreta para llevar. Pero el zoom, como decía Javier, es uno solo. Si yo voy en un viaje de fotos, si llevo focal fija, obviamente son lentes mucho más pequeños, mucho más discretos, compactos, pero debo llevar más de uno. Y con el zoom puedo llevar uno solo. El otro aspecto, el diseño cerrado que tiene los objetivos de focal fija. Son objetivos cerrados que por su forma de extenderse, al no extenderse, al no mover sus focales, no permiten que les entre polvo ni que les entre humedad, lo cual se compensa ya que los zooms, los de muy buena calidad, no se estiran ni se encogen, sino que sus mecanismos son internos y no les entra polvo. Y en caso de todos los zooms, yo no tengo que cambiar el lente en medio de la calle, en medio del desierto, en medio del campo. Yo no tengo que hacer el simple acto de cambiar un lente fijo por otro, nos conlleva el peligro de que a la cámara le entre agua, polvo o lo que sea. Entonces, los dos se compensan nuevamente. En el asunto de la calidad de imagen, es la gran discusión de que los objetivos de focal fija dan una mejor imagen que los zooms. Y como decía Javi, ahora ya se ha logrado hacer objetivos zoom con una calidad de imagen tremendamente buena, a pesar de que el simple hecho de que los objetivos de focal fija tengan menos elementos ópticos en su ingeniería, en su diseño, hace que menos cristal, obviamente, mejor calidad de imagen, ¿no? Pero bueno, podemos decir que los zooms ahora ya están diseñados con una ingeniería óptica tan sobresaliente que la calidad de imagen, y los materiales, los nanocristales con los que son fabricados ahora los lentes hacen que la diferencia en calidad óptica entre un zoom y un focal fija sea casi nula. Finalmente, el aspecto económico. No finalmente, otro aspecto es el económico. Tenía yo justamente una comparativa de cuánto cuesta un objetivo zoom de ultra alta calidad. Me disculpan, pero yo los precios los tengo en dólares, no en euros. Bueno, pero se puede entender el ejemplo seguro. Sí, el Sony. Nos hacemos una idea, sí. Sí, es casi igual. El Sony, el FE70-200, el G Master, que es lo top de los objetivos zoom de Sony, tiene un costo de $2,800 en VIH, precios referenciales de VIH. Con los 2,800 yo puedo adquirir el Rokinon 35 o Samyang 35 1.8. Espera. Déjame terminar. No te dejo terminar porque estás comparándome un G Master con un Rokinon. Por Dios. Sí. No, compáramelo con el Zeiss 85 1.4 y ahí ya seguimos hablando. Bueno, chévere. Yo puedo comprar 4 Rokinones o puedo comprar 2 Carl Zeiss. Con eso está equilibrada la balanza. Puedo comprar el 35, el 50, el 85 y el 135 de Rokinon. O puedo comprar el 85 y el 35 y el 24, perdón, de Carl Zeiss. También puedes comprar 4 70-200 de Sigma, como el que tenemos Pau y yo. 4. Ahora a lo que voy. La última diferencia es la que tú decías, Javi. En el objetivo de focal fija, la luminosidad es el factor ganador. En el zoom, la versatilidad es el factor ganador. Estamos hablando de precios de objetivos. Estamos hablando de precios de objetivos y los objetivos de zoom que te digo se vanaglorian de tener la luminosidad
de 2.8 como el epítome de la luminosidad, porque el epítome de la luminosidad en un zoom es 2.8. No se pasa de eso. Bueno, el del 2.0 que ahora se está desarrollando. Pero cuando te hablo de objetivos de focal fija, te estaba hablando de 1.8, 1.4, de 1.4 a 1.8. Y la luminosidad sí es un factor muy importante. Eso a favor del objetivo de focal fija. En cuanto al zoom, yo creo que el factor decidor es el que supiste explicar tú, Javi, de la versatilidad. El momento que nosotros hacemos fotografía deportiva o fotografía de calle, no podemos darnos el lujo de encontrar una escena llamativa y decir, espérame un rato, voy a cambiar de lente, no te muevas y ¡tas! No. Ese momento tienes un zoom, 24-70, un 70-200, simplemente le giras del anillo de zoom, encuentras el encuadre que querías y disparas. Esa versatilidad no la conseguirás nunca con objetivos de focal fija. Esa versatilidad le hace ganar al zoom y la luminosidad le hace ganar al focal fija. Esa es la conclusión que puedo sacar yo. A ver si Paul... Una pequeña puntualización. Existen zooms con luminosidad constante, por ejemplo el Sigma 1835, que es f1,8 en todo el recorrido. Pero es un zoom angular. Sí, en ese caso ese sí, también te toca sacarle y cambiarte el rato que quieras que tomar una con teleobjetivo. Pero escucha, tienes con ese 1835 y el 35-150 f2 2,8 tienes absolutamente todas las focales que quieras en dos zooms. Con una luminosidad equivalente o superior a alguno de los fijos. ¿Superior en qué forma? No, porque te quiero decir que en el rango 18-35 es f1,8 en todo el recorrido. Y en el 35-150 la mínima luminosidad es 2,8. Y la máxima 2. Entonces, claro, en lo cual haría que casi llegue a igualarle, no superarle. Dejemos hablar a Pau, que si no nos comemos todo. Una pregunta así rápida. ¿18-35 lo consideráis zoom? A ver, es un 2x, es zoom. Es un zoom es como muy el cortito, Sigma ¿no? 1020. Imagínate, en focal fija tendrías que tener un 18, un 20, un 24 y un 28 y un 35. 5 objetivos. Sí, ahí estoy de acuerdo, Es bastante. A ver, esto, yo después de informarme para la charla, ¿no? Ver varios vídeos y después de escucharos a vosotros, los 4 puntos claves, que los habéis comentado ya también vosotros, es luminosidad, nitidez, flexibilidad y precio. Y a raíz de ahí ya, pues ya vas estirando tú según tu necesidad. Yo hablo desde mi experiencia, la que más he usado en la fotografía, ¿no? Yo no me veo haciendo una boda con un objetivo fijo ni loco. Así te lo digo, ni loco. No se me ocurriría. Ahora, también te digo, por lo que has comentado de la abertura, no sabéis la de veces que la ruleta en el 2,8 he estado dándole a ver si conseguía que bajara. Es cierto. Por el tema de luminosidad hablamos otra vez de la necesidad, ¿no? En una fotografía en una iglesia, en una casa mal iluminada y que el flash lo tienes en el otro lado y lo desactivas. O sea, afortunadamente, tú estabas hablando de una 99 que bueno, no es completamente sin espejo, pero es ese es otro tema, el tema de la ISO, que vas a comentarlo. Efectivamente. Entonces, ahora con las nuevas ya es otro rollo. sin espejo... Es otra historia. Que es hablar otra liga. No te es como hablar de un Forescore RSI que corre mucho, o un Golf GTI de segunda o tercera generación que corren mucho, pero no le metas un Lamborghini. No estoy muy puesto en coche. No, te iba a decir a una 3 de última generación. O sea, por compararlo más o menos con algo parecido. O con un Golf actual, ¿no? Es que no hay color. Y no nos tenemos que ir ni a la versión GTI. O sea, es que es otra liga, por lo que comentaba Javi de la A7, ¿no? Desde luego. Sí, bueno, A7 a partir de la 7.3. Sí, de la A7 III, sí. Aunque yo, y no sé si te lo he escuchado hablar a ti o a alguien más, hablar maravillas de la ISO de la A99. La A99, 2.
te referías, porque la 99 es la nuestra. Sí, correcto. Sí, no, de la nuestra, de la A99 yo he oído hablar maravillas de la ISO. Claro, también te digo que a lo mejor lo oí hablar hace 4 o 5 años. Claro. Era la ventaja del espejo translúcido, pero no tiene nada que ver con el manejo de la ISO de ahora, de la sin espejo desde la A7 III. Yo desde mi experiencia de la sin espejo, que vengo pues, de la A77 y A99, que son semi-espejo, luego a 580, 700 y a 300, que son DSLRs normales, ha sido un salto bestial, o sea, pero bestial, de la A99 a la A7 III. O sea, en la A99 siempre tenía que sobreexponer 0,3, 0,7 o hasta un EV. En la A7 III tengo que subexponer esa misma cantidad o más. En fotografía nocturna callejera, por poner un ejemplo, puedes tirar a menos 3 EVs y eso lo recuperas sin ruido. Es decir, en lugar de tener que tirar a ISO 6400, puedes tirar a ISO 800 o a ISO 400, recuperar las sombras y eso es una auténtica maravilla. Y para ti, como fotógrafo de bodas, ¡buah!, eso es impagable. Eso es por el procesado del ISO y también por la calidad del sensor. Es lo que iba a preguntar, todo eso es digital, ¿no? No. Es que claro, el sensor tiene ISO. La calidad del sensor tiene ISO invariante. Y ese es digamos, el sumum de un sensor, que su ISO sea invariante. Es decir, tienes el mismo ruido a ISO 100 que a ISO 3200 de un rango. Y tienes el mismo ruido a ISO 800 que a ISO 25600 por el otro. Eso lo explica perfectamente en un vídeo Iván Ferrero. Si lo buscáis, el ISO invariante, os explica perfectamente en qué consiste. Las cámaras con ISO invariante, que las tienen todas las marcas, por ejemplo, la Nikon, creo recordar, la 850 ya tenía ISO invariante, te dan esa ventaja, que en lugar de tener que sobreexponer, como pasaba en todas las digitales hasta ahora, tienes que subexponer. ¿Os acordáis de aquello de derechear el histograma? Ahora hay que izquierdearlo. ¿Por qué? Porque las luces se te queman. Sin embargo, las sombras las recuperas. Es una maravilla. Es más fácil recuperar información de las sombras que de las luces. Sí, porque cuando tú tienes una luz abrasada, ahí no hay información, hay blanco puro, se acabó. Sin embargo, cuando tú tienes una sombra que no está a 0, que está a 3, a 7, a 25, esos 25 los puedes subir a 64 o a 80 sin ningún problema. Tienes información, aunque tengas un poco de ruido. Como arte de magia la información, así es. Lo he probado. Es increíble. Entonces, me va quedando claro de que estáis más a favor de los zoom, más que de las focales fijas. No, bueno, es que con los nuevos sensores ha cambiado el panorama muchísimo. Con las DSLRs tradicionales, sí, casi ganaba por goleada la focal fija, pero ahora no. Entonces ganaba. El sensor puede sacar. Ganaba en la DSLR, ganaba porque la calidad de los fijos era mayor, ¿no? Entonces ahora, al igualarse la calidad, tanto por el equipo, la A7, en este caso hablamos de Sony porque somos fanboy de la Sony, hablamos de la A7 y con un buen... que anteriormente con la DSLR nos tirábamos más hacia los objetivos fijos, la mayoría de veces por el tema de la calidad. Entonces ahora, al cambiar la película un poco, con las A7, comentaba que nosotros hablamos de Sony porque somos fanboy de Sony y tenemos Sony. Entonces ahora, tanto por el cuerpo A7 como por los zoom, la historia ha cambiado, ya nos tiramos más hacia el zoom. Bueno, sí, podría decirse eso. En cualquier caso, yo siempre he dicho que depende del tipo de foto que hagas y depende de tu gusto como eso está fotógrafo. Claro. Entonces, no tiene nada que ver, ni hay verdades absolutas por un lado ni por el otro. Depende con lo que te sientas más cómodo, el tipo de foto que hagas. Lógicamente, si vas a hacer paisaje, es mucho más versátil un objetivo con un rango focal variable que tú puedas componer de una manera o de la otra, que irte, pues por ejemplo, con el Rokinon, tú que eres fan, Fernando, de Rokinon, con el 14 mm f2.8.
te limita mucho esa focal porque no puedes expandir el zoom para decir, bueno, pues quito esta rama de aquí porque me estorba, en lugar de tal, de acercar el trípode y, bueno, correr más peligro o lo que sea, pues haces un poquitín de zoom. Siempre teniendo en cuenta que los zooms angulares, como decíamos antes, 16-35, pues es un 2x. Pero bueno, entre 16 y 35 la foto cambia totalmente. O sea, el paisaje en ese sentido yo creo que es el más beneficiado con los zoom. Porque tú puedes hacer paisaje con un tele. Cosa que con un 300 fijo, por poner un ejemplo, te limita muchísimo. Sin embargo, con un 70-200 tienes entre 70 y 200 para aislar o traer los elementos lejanos más cerca del espectador, es fundamental. O sea, hay paisajes con el tele, con el 70-200 que son espectaculares. Sí, pero hacer un paisaje con 300 es complicado. Tienes una foto. No tienes más, porque lo que te tienes que alejar, lo que te tienes que alejar para poder meter una farolita que te salga a la derecha que quieras, es imposible, ¿no? O sea, tienes que andar 2 kilómetros. Bueno, a ver, impossible, ¿no? Is nothing. Así es. Bueno, a ver, recapitulando, una de las cosas importantes que dijo Pau en este aspecto era: yo hago cobertura de bodas y yo nunca me atrevería a hacer una cobertura de bodas con un focal fija, es lógico. Una persona que hace fotocorresponsalía, fotoperiodismo, también va a tener simplemente una cámara con un 24-70 y una con un 70-200 al otro costado, y va a salir con eso porque lo que necesita es inmediatez. Pero un fotógrafo, ahora que decías tú, Javi, un fotógrafo de paisaje va a preferir el objetivo zoom. No necesariamente. Los fotógrafos de paisaje son personas muy meticulosas que caminan y caminan y caminan buscando el mejor encuadre, la mejor hora, y prefieren colocar un objetivo de focal fija porque es parte de su disciplina fotográfica, y muchas otras disciplinas fotográficas, la fotografía arquitectónica, hacen que requieras de un lente de focal fija. Entonces, las dos cosas se compensan, se equilibran en eso. Eso nada más. Ya te digo, depende del tipo de foto que hagas y de cómo te gusten hacer las fotos. Si te gusta caminar para buscar el encuadre, pues sí, mira, le plantas un 18 milímetros y te buscas la vida. Y si no te entra en la escena, haces una panorámica y a correr. Pero si tú tienes, en lugar de un 18 milímetros fijo, tienes un 18-35, vas a tener mucha más versatilidad en paisaje, en fotografía urbana, en fotografía de edificios, en lo que quieras. Correcto, ¿vale? Es como el vídeo que os he enviado esta tarde, ¿no? De dos personas con la misma cámara, uno con zoom y el otro con focales fijas. Y van a hacer las mismas fotos. Dicen que van a hacer las mismas fotos y luego al final del reportaje ves que no han hecho las mismas fotos. No tienen nada que ver unas fotos con las otras. Sí, bien, es verdad que justamente la diferencia. Un empate técnico. Quiero decir, tanto unas fotos como las otras son perfectamente válidas, pero cada uno en su estilo. Correcto, ya entramos a valorar el arte, el ojo fotográfico y tal, pero que no puedes hacer la misma foto, vamos, bajo mi punto de vista. Justamente algo que yo quería resaltar era una cosa, y para las personas que nos escuchan, este tema de hacer un debate, si se quiere, de focal fija versus zoom, partió de una discusión que tuvimos cuando estábamos conversando los tres y yo les hablaba de la posibilidad de comprarme dos objetivos. Por eso Javier me dice que yo soy fanboy de Rokinon, porque yo les decía que pensaba comprarme dos objetivos, un 85 y un 18, Rokinon o Samyang, que es lo mismo. Y Javi ahí se puso a darme sus opiniones sobre lo conveniente que puede resultar un zoom, y comenzó la discusión que yo les decía justamente. Es una de aquellas discusiones bizantinas que no tienen fin y nunca lo tendrán, y los resultados
los pudimos ver en el video que tú nos indicaste, Pau. La fotografía es totalmente diferente. La disciplina fotográfica, la forma como deseas tú fotografiar, el camino que tú eliges es diferente. Las fotos, como dice Javi, son válidas, tanto la una como la otra, pero es simplemente una forma, una disciplina diferente de fotografiar. Mira, os voy a contar una anécdota. No me voy ni a la una ni a la otra. Os voy a Dale, contar una Javi. anécdota. Yo hago mucha fotografía macro. Entonces, uno de mis compañeros, que ahora ya es una persona bastante mayor, tiene 80 años concretamente, yo siempre nos comparábamos al final de la sesión de fotos que tuviéramos en el campo, de la tarde, de la mañana, de lo que fuera, y yo llevaba en la tarjeta 400 fotos mientras él llevaba 12, 14, 20. ¿Qué pasa? Que en cada foto se recreaba, solo llevaba un objetivo y buscaba la mejor foto de ese motivo. ¿Quiere decir eso que él lleva 12 o 20 fotos buenas y yo llevo 400 fotos malas? No. Quiere decir que los estilos de fotografía son completamente diferentes. Por eso, por ejemplo, un 50 milímetros fijo, con una luminosidad muy grande, un 50 f1, o sea, 1.2, ¿vale? Es un objetivo para un determinado tipo de foto concreta. Sin embargo, un zoom 70-200 tienes muchísimas más posibilidades de composición, de flexibilidad, de acercarte, de alejarte. Tienes un rango de entre 70 y 200 con una luminosidad aceptable, que es un 2,8, con un desenfoque del fondo a 200, que nada tiene que envidiar al 50 a 1.4, ¿vale? Y la flexibilidad es infinitamente mayor. De acuerdo, con un 50 te mueves más, buscas más la creatividad, intentas componer de otra manera. Para aprender el mejor, un objetivo fijo. Para la hora de producir o, digamos, llevarte más buenas fotos a casa, un objetivo zoom de calidad. Siempre estamos hablando de calidad. A ver, el objetivo zoom, el 70-300 de Sigma o de Tamron, aquel que costaba 100 euros, aquello no daba calidad, porque no tenía nitidez, no tenía... bueno, era un poco desastre. Pero para aprender, por eso es mucho mejor el famoso Minolta 50 1.7, que todos lo hemos tenido, yo he tenido 2 o 3 ejemplares, y con ese aprendí mucho. Aprendí mucho porque te obliga a moverte. Te obliga a moverte a buscar la composición, te obliga a moverte a buscar los desenfoques, te obliga a moverte a intentar meter en el encuadre lo que tú quieres. Sí, para aprender está muy bien. Y para determinado tipo de fotografía, como el retrato, como la fotografía de producto, como las flores, ese tipo de cosas, las focales fijas están muy bien. Pero para el resto yo creo que es mucho más interesante un zoom. Sí, una cosa, y yo discrepo, Javi, con lo que dijiste de que el desenfoque que nos da el 70-200 nada tiene que envidiarle a uno de un 50 1.4. Da un gran desenfoque, pero la cualidad estética de ese desenfoque, el bokeh que le conocemos, no es igual. Siempre hay otra circunstancia también. Nosotros si tenemos un 2.8, el punto dulce nos está dando en 3.5 o 4.0 más o menos, mientras que con un objetivo luminoso 1.4 tenemos el punto dulce en más o menos 2.8 a 3.2, menos. Entonces Y aparte por la simplicidad del diseño, menos cristales, la cualidad estética del desenfoque va a ser superior siempre en un objetivo más corto, menos cristales y con una luminosidad mayor. Estoy hablando del focal fija. Estoy de acuerdo contigo hasta 2019. De 2019 en adelante no estoy de acuerdo contigo. Es que justamente lo que estamos enfrentando en este momento es una discusión sobre la focal fija versus zoom, que 3 años atrás hubiera sido muy diferente. De 3 años acá, bueno, de 4 años acá, el advenimiento de las nuevas cámaras y nuevos
sensores nuevos procesadores que cambiaron totalmente la fotografía y que hacen que la discusión de zoom versus focal fija ahora sea muy diferente a la discusión que hubiéramos tenido 4 o 5 años atrás, que hubiéramos sacado la conclusión de que los objetivos de focal fija les ganan a los zooms. Ahora no. Ahora la cosa está muy equilibrada. Ha cambiado la película completamente, totalmente. O sea, es que Exacto. ha habido un cambio radical. Y yo no tengo la A7 como vosotros. Todavía no puedo opinar de primera mano. Pronto la tendrás. Sí, ¿cuándo empieza la colecta? Ya vamos a ver Ya. cómo hacemos. Algún día la tendré. Algún día. Es lo que comentaba Fernando, porque vosotros dos, yo os consideraba fanboys de las focales fijas, pero es que cambia completamente la película al tener un equipo más potente, ¿no? Que te compensa esas cosas, que te daba la focal fija que antes el zoom, ¿no? Pau, yo no tengo la suerte de tener un 70-200 o un 70-300 como tienen ustedes. De pronto cuando lo tenga, yo me haga fanboy de los zooms. Yo el mejor zoom que he tenido es un mini Berkan de Minolta, el 100-200. El mini Birkan, qué ¿Ya? bueno. El Qué mini bueno, Berkan. qué bueno. Era una bestia de lente. Sí, yo Y no he tenido otro. siempre... Obviamente, el 1605 de montura A de Sony, que dentro de lo limitado que era en calidad, era un excelente todoterreno con el cual aprendí a fotografiar. Yo siempre digo y diré que el 70-200 es mi objetivo favorito. No es el que más utilizo el 24-70. O sea, pero el que más me gusta a mí como objetivo es el 70-200. Yo os digo una cosa. Cuando tuve la A700 y la A77, me preocupaba de no subir el ISO de 400. ¿Qué pasaba? Tenía fotos trepidadas, tenía fotos desenfocadas, tenía fotos movidas. Ahora no me preocupa el ISO, es decir, tiro siempre en ISO automático. ¿Qué pasa? Que no tengo ninguna foto trepidada, ni desenfocada, ni movida. ¿Por qué? Porque lo que primo es la nitidez. Me da igual al ISO que dispare, me da exactamente igual. Pongo una velocidad de disparo decente con relación a la focal que tengo y se acabó y no me preocupa. Eso, Javi, eso es la ventaja que dan los nuevos sensores. En tu experiencia de fotografía macro, ¿tú necesitas algún momento procesar el ISO, el ruido, ya en el computador? Depende. Todo Pero depende. sí ha habido ocasiones que lo has necesitado. Sí, todo depende. A ver, yo tengo fotos macro a 25.600 ISO. Entonces, claro, tienes que lavarlas un poco, el ruido. Pasarles una lavadita. Pero vamos, tampoco es muy necesario el retocar las fotos macro si vienen bien cocidas de la cámara. Por eso yo recuerdo, yo también tenía las 70-200 y no solo tenías que lavarlas, tenías que lijarlas, tenías que limarlas, tenías que lavarlas, enjuagarlas. Bueno, efectivamente. Hoy por suerte, tenemos algún software por ahí que hace una labor excelente incluso con equipos viejos, es decir, tanto sensores viejos como objetivos viejos. Lo que hay que quitarle es el miedo al ISO. Hoy, afortunadamente, con todas las cámaras nuevas que están saliendo y las que han salido desde 2019 para acá, el ISO no es un factor relevante. Entonces, mira, Javi, hay que tenía que conversar contigo para perder el miedo. Yo, antes de haber conversado contigo, desde hace unos 2 meses, yo no había probado subirle la ISO. Para mí era el... ¿No la subía más de 400 como Javi? No la subía más de 1600. No la subía más de 1600. ISO 800 era ya limitante, pero no era porque me daba problemas. Era porque ya tenía esa costumbre. Era el miedo a subirle el ISO por el ruido. Pero luego de que escucho a Javi y me dice, no, relájate, piérdele el miedo, es que yo me pongo a perderle el miedo a subir la ISO y en realidad no existe ruido. Es increíble. Si expones bien, obviamente. Es otro mundo, es otro mundo, es otro mundo.
O sea, la experiencia con los nuevos sensores es otro mundo. Sinceramente, yo a mí es lo que más me ha llamado la atención. O sea, yo venía de una 77 que había que taparse los oídos para hacer las fotos. Luego pasé a la A99, que bueno, tenía un control del ruido bastante comedido, pero es que la 7.3, hijo mío, es como si me hubiera bajado Dios a ver. O sea, es Yo impresionante. tiro fotos a más de 1600, ya a 2000 y pico en las bodas, sin miedo, como dicen, ¿no? Sí es cierto, pues que llega hasta donde llega, ¿no? O sea, no es la A7. Pero a ver, Pau, el ruido que puede tener una foto en la A99 a ISO 400 es la que tiene una A7 III en las mismas características de iluminación, con la misma focal, con el mismo objetivo, todo exactamente igual, porque son 24 megapíxeles las dos. Tú copias los parámetros de la A99 con la A99 a ISO 400 y puedes tirar sin ningún problema a ISO 12800 con la A7 III. Y esos son 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800. Son 5 pasos. 5 de ¿Y en diferencia. fotografía nocturna? Pues igual, lo mismo. Igual. Exactamente igual. Sí, es que Tengo son que 5 probarlo. pasos de diferencia. Es que, ¿tú sabes lo que son 5 pasos? Obvio. Te permite utilizar objetivos de chichinabo. Es lo que hablamos. En la A7 ya no existe el debate en foto focal fija versus zoom. Ya, dependiendo de tu fotografía, ¿no? O ya Sí. entra ya en el tema artístico, ¿no? Ya es más esto. Tú, Más en el tema de la disciplina, cómo la practicas. Correcto. Es cómo lo haces. Es que ahora yo antes tiraba bastante en manual. Incluso tiraba a prioridad a la velocidad. Ahora todo lo tiro en prioridad a la apertura. O sea, yo marco la apertura y que se busque la vida a la cámara. Y ya se acabó. Claro, que se busque la porque vida, antes lo hacías en abertura y se te podía ir la ISO a las nubes y fiesta, ¿no? Y es que ahora no me de la importa. Era paella. imposible. Era Y imposible. además Ahora- la 7.3 tiene una ventaja con relación a la 99, que tú puedes ponerle, cuando estás tirando en A, o sea, con prioridad a la apertura, puedes ponerle la velocidad mínima de disparo. Es decir, yo, por ejemplo... Limitar la velocidad, por supuesto. Configurable yo 100%. estoy tirando con un... Eso es, con un 12-24 yo puedo tirar a un 30avo de segundo sin despeinarme, a cualquiera de las focales de entre 12 y 24. Ya, es que aparte también... no tengo que limitarme a lo que me decía la 99, que tenía que tirar unos 60. y aparte el estabilizador que lleva también eso de sostener una cámara, sostener otra con el 70-200 o con cualquier objetivo de estos. Claro. Ya te digo que la última boda Desde lo comenté luego. en una de las charlas y iba con arneses, pero yo terminé con las muñecas porque llevaba tiempo sin hacer, ¿no? Y terminé con las muñecas 2 días doloridas, ¿eh? Bueno, ha resucitado mi 1735 de Minolta al 2,84, que es el cutre, ha resucitado en la A7 III, o sea, ha revivido por completa. No vamos, nada que ver con las fotos de la A99 y las fotos de la Claro, A7 III con el es mismo lo que objetivo. comentamos. Pues nada, chicos, llegamos a las conclusiones. ¿Quién se lanza primero? Dale, Fernando. A ver, bueno, como conclusiones, podemos decir que no hay una respuesta definitiva de qué prefieres, qué deberías comprar, objetivos de focal fija u objetivos zoom. Lo importante es que aprendas a practicar con el uno y con el otro, que pruebes la experiencia de disparar con un objetivo de focal fija y con un objetivo zoom. Luego dependerá de tu gusto y principalmente de la disciplina fotográfica a la que te pienses dedicar. Si no tienes una disciplina fija y eres como yo, un fotógrafo de lo que aparece, pues simplemente la forma de fotografiar, la disciplina como tú lo practicas, será la que te dice voy a comprar un objetivo zoom y le voy a hacer caso a Javi, o simplemente me salgo con la mía y me compro los roquinones. Gracias. Yo tengo aquí apuntadas 4 conclusiones. Primera conclusión, cámaras full frame actuales, zoom indiscutiblemente, punto. Segunda conclusión, cámaras pequeñas tipo Meico 4 tercios o APS-C tipo A6000, lo que sea, fijos luminosos, más pequeños, más discretos, pasan más desapercibidos y te dan más calidad. O sea, 2 conclusiones. Tercera conclusión, siempre va a depender del tipo de foto y del gusto del fotógrafo. Y cuarta conclusión,
o conclusión final, nada es blanco por completo ni negro por completo. Es decir, empate técnico y además sin tanda de penaltis. He dicho. Excelente, Javi. Bueno, pues aludiendo a las palabras de un compañero que lo echamos en falta también hoy, no tengo nada más que decir. Se te extraña, Joan. Nada, finalmente no hay debate a día de hoy, ¿no? Creo. Es que yo creo que no es una cuestión de es un empate técnico, como has comentado, Javi. Es un empate técnico y ahí queda. No hay. Así es un win-win. Es un win-win. Win-win. Perfecto, pues nada. Mira, lo bueno es que cuando salgas en grupo a fotografiar, sal con uno que sea, como decís vosotros, fanboy, de lo contrario que tú. Así pruebas de unos y pruebas de otros. Exacto. Eso me parece buenísimo, así es. Ya te digo, yo tengo zoom y a mí me gustan las fijas. Y he tenido fijas, ¿no? Pero por mi fotografía, que necesito zooms. Yo no puedo estar con fijos. Entonces, pero me gusta, pero depende de la fotografía. Sé que lo habéis comentado. Empate técnico. Muy bien. Bueno, chicos, y hasta aquí la charla del día de hoy. Esperamos que os haya gustado. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales, Instagram, Telegram y Facebook. Hoy querría hacer un inciso para dar las gracias tanto a Javi como a Fernando por estar en las charlas. Y también quería remarcar, comentar y dar las gracias en voz alta a Fernando por los diseños que realiza para cada charla. En resumidas cuentas, muchas gracias a los dos. Gracias, ha sido un gusto siempre colaborar con ustedes. Pues nada, muchachos, nos vemos en la siguiente. La semana que viene charlamos. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Nos vamos en 3, 2, 1. Adiós. Adiós.